avance como usualmente. Sí, sí. Sí estamos, ¿no? Ya. Ahí estamos. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer por esta invitación a la Sociedad de Aterosclerosis y en particular a mis queridos amigos, doctora John, doctor Lara, doctor Gutiérrez, la doctora Freire y otros miembros de esta sociedad. Creo que voy a tratar de hacerles algo de tiempo durante esta conferencia, que es acerca de revascularización miocárdica en pacientes con diabetes mellitus y las opciones entre angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Preámbulos, ya se ha hablado mucho de diabetes durante estos últimos par de días, solo para decir que la prevalencia de la enfermedad está aumentando tremendamente a nivel global. Ahora, si vemos nosotros el diabético en general diabetes es un equivalente de enfermedad de arterias coronarias. Y si vemos al diabético de tipo 1, en las clasificaciones antiguas se lo llamaba el diabético de tipo juvenil, la incidencia de la enfermedad aumenta cuando ellos cumplen 30 años o más, es decir, se manifiesta prematuramente y al menos un tercio de ellos ya han muerto para la edad de 55 años. No hay protección premenopáusica y tengo pacientes, mujeres con enfermedad de arteria coronaria significativa que tienen diabetes de tipo 1 y son personas en los 30 a 40 años de edad. Nefropatía aumenta la incidencia de enfermedad coronaria, la proteinuria también aumenta el riesgo de muerte cardiovascular. Ahora, si vemos el tipo 2, que es el más común, el más prevalente a nivel mundial, enfermedad coronaria en comparación con aquellos que no son diabéticos, es detectada aún en un estadio más avanzado. No es nada raro encontrar el paciente que tiene infarto silencioso o disfunción ventricular y en estos pacientes la enfermedad coronaria sin síntomas comúnmente no es diagnosticada en periodos tempranos. Ahora, en los pacientes de tipo 2 con enfermedad coronaria y sin síntomas y sin infarto previo, ellos tienen un pronóstico similar a los no diabéticos con infarto previo, los no diabéticos sin infarto previo. Estoy tratando de hacer funcionar esto, pero no puedo. En las autopsias, los pacientes con diabetes de tipo 2 sin síntomas tienen tanta enfermedad coronaria como pacientes sin diabetes, pero con síntomas de isquemia. Y la evaluación agresiva de estos pacientes diabéticos, sin que tengan ningún otro factor de riesgo, demuestra enfermedad coronaria en muchos de ellos. Es por eso que, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología considera a diabetes como enfermedad coronaria. Es decir, si es diabético, también hay enfermedad coronaria. Ahora, en honor al tiempo, quiero entrar directamente en el tópico de esta charla, que es, tenemos un diabético en el cual hay enfermedades coronarias de múltiples vasos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos angioplastia o hacemos cirugía de puente aortocoronario? Quiero pedir disculpas por las diapositivas que tienen algo de inglés. En algunas he mezclado los idiomas para no confundirme en términos de lo que les tenga que decir. Cuando hablamos de enfermedad coronaria de múltiples vasos, es importante hablar del marcador Syntax. El Syntax fue un estudio en el cual se comparó el efecto de angioplastia versus
cirugía de puente aortocoronario en pacientes con enfermedad de múltiples vasos. En estos pacientes, la clasificación Syntax de la enfermedad coronaria permitió hacer una definición de la complejidad de la enfermedad. El árbol arterial coronario fue dividido en 16 segmentos y el marcador Syntax se lo dividió en 3 grupos. Los que tenían un marcador bajo de 0 a 22, intermedio de 23 a 32 y el más alto de más de 33. Este es un ejemplo de cómo se identifica el marcador en los pacientes que están enrolados en los estudios. Es más, por ejemplo, en nuestro laboratorio de cateterismo tenemos la posibilidad de, si queremos, determinar el marcador de Syntax en nuestros pacientes rutinariamente. Por supuesto, en los pacientes que están enrolados en estudios, lo hacemos de forma rutinaria. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos a un paciente que tiene enfermedad coronaria significativa. Esta es una señora que la catetericé hace unas 3 semanas más o menos, diabética, tiene lesión de tronco, una lesión de la descendente anterior severísima, aparte de que hay enfermedad en la circunfleja y también tenía una enfermedad en la coronaria derecha. Nada raro en pacientes con diabetes. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? El primer estudio que nos ayudó a saber cómo enfocábamos a estos pacientes fue el estudio BARI. El estudio BARI no fue directamente enfocado a pacientes con diabetes, pero en el estudio BARI se comparó cirugía de puente aortocoronario con angioplastia de múltiples vasos. Es un estudio que ya tiene algunos años de duración, ya por lo tanto fue hecho con pacientes que tenían angioplastia con balón o uso de stents de primera generación, stents no medicados. El estudio fue randomizado y hubo 5 años de seguimiento. En el estudio BARI con total, la mortalidad a 5 años fue similar en el grupo total. En cirugía, 91% de las lesiones importantes fueron revascularizadas, mientras que con angioplastia solo 54%. Ahora, en el mismo estudio BARI, 353 de los pacientes tenían diabetes y en ellos hubo una diferencia significativa en la mortalidad comparando angioplastia, que fue 34%, con cirugía del 19%, que fue un resultado significativo. Este fue el primer estudio que comparó en una forma randomizada estas 2 modalidades de enfocar al paciente con enfermedad de arterias coronarias y lesiones múltiples. Ahora, en BARI y diabetes mellitus, con cirugía se salvaban 200 vidas más por cada 1000 pacientes que se los intervenía en comparación con angioplastia. Ahora, el beneficio de la cirugía solo ocurre si por lo menos una arteria mamaria interna es usada generalmente para poner un puente a la descendente anterior. Al menos en el estudio BARI, en pacientes diabéticos, el riesgo de tener un infarto subsecuente era similar al riesgo que tenían los pacientes que fueron sometidos a angioplastia. Ahora, el BARI es un estudio antiguo. Viene entonces un estudio un tanto más reciente que el estudio Freedom. El estudio Freedom, Baylor, mi institución, participó en el estudio. Uno de nuestros cirujanos, Mike Mack, ha sido en verdad instrumental en permitir que los cirujanos que estaban muy alejados de los intervencionistas se acerquen y los cirujanos empiecen a aceptar que la intervención podría ser beneficiosa en el tratamiento de enfermedad coronaria. Asimismo, Mack ha sido instrumental en definir que el reemplazo percutáneo de válvula aórtica sea tan exitoso.
En este particular estudio, en el estudio Freedom, se tomaron pacientes solo con diabetes, ¿ya?, para tratar de definir cuál era el manejo óptimo en enfermedad de múltiples vasos. El objetivo era determinar si terapia médica óptima más un stent medicado podía cambiar el patrón de revascularización coronaria. Es decir, se comparó angioplastia con puente aorto coronario en todos estos enfermos entre el año 2005 al 2010. El año es importante por el tipo de stent que se usan. Estos eran stents medicados, pero de primera generación en general, no todos. 1.900 pacientes, 140 centros internacionales, nosotros fuimos parte de ese estudio. Edad promedio de los pacientes, muchachitos de 63 años en edad promedio. Estarás de acuerdo, Geoffrey. Y en estos pacientes, 83% de ellos tenían enfermedad coronaria de 3 vasos. Y esto es muy importante. Prácticamente todos los pacientes tenían fracción de eyección normal. Es decir, la función ventricular era normal. ¿Cuál fue el primer objetivo? Determinar el combinado, el agregado de muerte de cualquier causa, accidente cerebrovascular no fatal e infarto de miocardio no fatal. En el grupo que tuvo angioplastia, esto fue 26.6%, en el de puente aorto coronario 18.7%. El beneficio de puente aorto coronario fue relacionado a menos infartos y menos muertes de cualquier causa, pero sacrificando una cosa, en el momento temprano, poco después de la cirugía, hubieron más accidentes cerebrovasculares en aquellos que tuvieran puente aorto coronario. Ahora, si miramos a largo plazo, en el estudio Freedom, la diferencia en sobrevida en pacientes diabéticos que tuvieron cirugía de puente aorto coronario versus aquellos que tuvieron angioplastia se empieza a ver más allá de los 2 años. ¿Ya? Ahí es cuando empieza a determinarse que hay un beneficio dado por la cirugía de puente aorto coronario. Asimismo, es importante, y esto es bien importante para nosotros los intervencionistas, es el saber que el syntax, ¿se acuerdan del score, del marcador syntax? El marcador syntax, aún en pacientes con marcador bajo, hay diferencia en el resultado de puente aorto coronario a largo plazo. Al principio no hay diferencia, pero con el tiempo empiezan a diferenciarse ellos y se empieza a ver el beneficio de la cirugía en comparación con los pacientes que tuvieron ese tipo de stent medicado que en general fueron de primera generación. Ahora, un punto importante en términos de la cirugía de puente aorto coronario. La cirugía de puente aorto coronario, en términos del puente venoso, es decir, aquel puente obtenido de una vena en las piernas que ha sido conectado de la aorta a la arteria coronaria que está recibiendo el puente, ese puente en general le dura, tiene una duración de alrededor de 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? 50% de los pacientes que tienen puente aorto coronario, las venas van a estar ocluidas después de 10 años. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto también es saber que si se comparan los puentes venosos, aortocoronarios, diabéticos versus no diabéticos, la duración de permeabilidad de estas venas es la misma en diabéticos y no diabéticos. El mismo resultado también se obtiene en diabéticos y no diabéticos con la mamaria interna, que por supuesto tiene una duración excelente en la mayoría de los pacientes. La clave desde el punto de vista práctico, nosotros como cardiólogos, cuando le pedimos a un cirujano que haga una cirugía, es que la lesión por la cual se está usando la mamaria sea una lesión significativa. Si uno le pide al cirujano que le ponga una mamaria interna
en una arteria que tiene 50% de estenosis, la posibilidad de que esta mamaria nunca se desarrolle es significativa. Entonces, no siempre acusen al cirujano de los problemas. También es importante, uno, como cardiólogo intervencional, definir cuándo el paciente va a estar mejor sin que se le ponga un puente a una arteria en particular. Es decir, todo puente, ya sea mamaria interna o venoso o radial, todos requieren que la arteria a la cual se le está poniendo el puente tenga una estenosis significativa. Si no hay estenosis significativa, es más difícil que permanezca permeable. Ahora, si me dicen, hay una lesión del 50% en una circunfleja o en una obtusa marginal, ¿le pongo un puente, sí o no? Sí, pónganle un puente venoso. Los puentes venosos tienen más oportunidad de permanecer abiertos a corto plazo que una mamaria conectada a la misma arteria. Por supuesto, en general no ponemos puentes con mamarias a las circunflejas o a las ramas obtusas marginales de la circunfleja, con ciertas excepciones. Ahora, ¿qué pasa cuando el mismo concepto se aplica en pacientes con diabetes y disfunción ventricular? En este estudio se hizo para determinar si la angioplastia o la cirugía de puente aorto coronario mejora el pronóstico en pacientes con diabéticos, enfermedad coronaria y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Este fue un estudio retrospectivo, ¿ya?, con los mismos ingredientes que tenía el Freedom, pero hechos con pacientes con disfunción ventricular. Recuérdense lo que les decía, que en los pacientes del Freedom, la gran mayoría tenían función ventricular normal. Ahora, en pacientes con disfunción ventricular, a largo plazo, la cirugía de puente aorto coronario tuvo menos complicaciones y mejor supervivencia que aquellos que fueron sometidos a angioplastia. Y aquí vemos que esto ocurre tanto para el grupo que tuvo una fracción de eyección entre el 35 al 49%, que es el grupo A, versus aquellos que tenían fracción de eyección de menos del 35%. Es más, mientras más deprimida está la función ventricular, muy probablemente más beneficio podamos darle al paciente en términos de disminuir morbilidad y mortalidad. Ahora, en estos pacientes del Freedom, eran pacientes que fueron randomizados. Tienen que entender esto. Los estudios, los datos que recibimos de estudios tienen un problema. Y el problema es que los pacientes que están enrolados en estudios randomizados son pacientes que son seguidos en una forma muy estrecha, ¿ya? Pónganse, si tenemos pacientes en los estudios de TAVR o en los estudios de revascularización con células madres, esa gente, las enfermeras de investigación les llaman 1 o 2 veces por semana. Les dicen, se tomaron las pastillas. Es prácticamente como una niñera siguiendo a este paciente. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ¿cómo vamos a aplicar esos datos al mundo real? El mundo real, ¿qué es? Ustedes en su práctica decidiendo si este paciente va a tener angioplastia o revascularización de puente aorto coronario y cómo lo vamos a seguir. Entonces, este estudio miró a eso. Este es un estudio en el mundo real para ver si se podían generalizar los resultados del estudio Freedom. Pacientes diabéticos con enfermedad de arterias coronarias de múltiples vasos, estables o con síndrome coronario agudo en la Columbia Británica. Ahora, digo mundo real entre comillas, porque en Canadá el sistema médico, número 1, es excelente, número 2, es un sistema médico bastante centralizado, porque hay muy poca práctica privada. La gran mayoría de la gente está agrupada bajo un solo pagador, que es el gobierno, ya la gran mayoría, no todos, ¿ya?
Entonces, eso les permite una adquisición de datos mucho más eficiente, mucho más pura. Y asimismo, este estudio tiene más validez por eso. Los pacientes, 4.661, de ellos 2.900 y pico con síndrome coronario agudo, el objetivo. En diabéticos con síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria estable, la cirugía de puente aorto coronario tuvo menor incidencia de problemas a largo plazo que la angioplastía. Y aquí vemos el análisis a 30 días. En el análisis a 30 días, a mano izquierda, tenemos los datos que favorecen a la cirugía de puente aorto coronario, a mano derecha lo que favorece a la angioplastía. Y en verdad, a 30 días, lo único de beneficio de la angioplastía es una menor incidencia de accidente cerebrovascular. Por lo demás, tenemos que la cirugía fue más eficiente. Muchas gracias. Si extendemos estos datos a un seguimiento medio de 3.3 años, vemos que todo favorece a la cirugía de puente aorto coronario, incluyendo el hecho de que el efecto inicial de los accidentes cerebrovasculares para estas alturas ya se ha diluido y todo está en favor de la cirugía de puente aorto coronario. Ahora, algo interesante aquí de esta imagen, lo que quisiera es que tomen en cuenta los datos de abajo. El número de pacientes que se necesitan ser tratados para que el puente aorto coronario provea un beneficio. Es un número bastante pequeño. En general, cuando uno ve estudios, por ejemplo, de medicaciones, las que se mencionaban en la conferencia anterior, cuando uno tiene un NNT, o sea, el número de personas necesitadas de ser tratadas para demostrar un beneficio, uno brinca de alegría cuando tiene 70, 80 de ser tratados. Aquí, fíjense, tenemos un número bajísimo de pacientes de ser tratados para demostrar beneficio con la cirugía. Ahora, los pacientes con diabetes comúnmente tienen insuficiencia renal crónica y después del hecho, un análisis hecho posterior a terminar el trabajo, fue hecho en pacientes que tenían disfunción renal leve a moderada con una filtración glomerular de 44. El resultado syntax en las arterias era de 27, es decir, tenían enfermedad coronaria intermedia. A 5 años, en los pacientes que tuvieron puente aorto coronario hubo una o más complicaciones en 26%, mientras que aquellos que tuvieron angioplastia estuvo casi en el 36%. La cirugía de puente aorto coronario fue asociada con menos infarto, pero más accidente cerebrovascular, que es lo que hemos visto como un marcador de cirugía en la mayoría de los estudios. Es decir, hay un poco más de incidencia de accidente cerebrovascular y esa incidencia generalmente se ve durante los primeros días después de la cirugía. Ahora, ¿qué acerca de terapia médica y revascularización en diabéticos de tipo 2? Es un análisis hecho por Mancini, un metaanálisis de 3 estudios, incluyendo el BARI, el COURAGE y el FREEDOM. Los 3 muestran algo bastante interesante. Si comparamos nosotros cirugía versus terapia médica, cirugía versus angioplastia, angioplastia versus terapia médica,
todo ahí lo que indica es que en general cirugía provee el mejor beneficio en aquellos pacientes. Ahora, el estudio Excel es un estudio que no tuvo como objetivo el analizar pacientes con diabetes de por sí, pero era para evaluar los stents con everolimus versus puente aortocoronario para revascularizar pacientes con lesiones de tronco. Lesiones de tronco y obviamente con enfermedad de múltiples vasos. El subgrupo acerca del impacto de diabetes, muchas gracias, en el resultado de angioplastía versus puente aortocoronario en lesiones de tronco fue analizado a 30 días y 3 años. 1.905 pacientes con lesiones de tronco y resultado de syntax bajo o intermedio, menos de 32, fueron randomizados a stents o puente aortocoronario. Seguimiento 3 años y el primer objetivo, lo usual, muerte de cualquier causa, accidente cerebrovascular no fatal o infarto agudo no fatal. Y en estos pacientes lo que vemos es algo interesante. Entre diabéticos y no diabéticos, claramente el diabético tiene más problemas. Pero si comparamos en lesiones intermedias o de syntax bajo, incluyendo lesiones de tronco, con este tipo de stents con everolimus, no hay diferencia en los efectos de mortalidad o morbilidad, al menos en el seguimiento de estos pacientes a esta duración. Les quiero decir que estos datos los he visto a nivel nuestro institucional, porque 2 de mis colegas participaron en el estudio. Es más, ellos fueron los 2 que tuvieron el número 2 en reclutamiento de pacientes. Y como yo soy el director de calidad de cardiología en el hospital, veo todos los problemas que ocurren en estos pacientes. Y los estaba mirando atentamente este grupo y francamente me sorprendió ver qué tan baja fue la incidencia de problemas en ellos. Es decir, estos resultados son reales a nivel institucional cuando el procedimiento es hecho cuidadosamente. Ahora, este análisis también es interesante, es el primer análisis o metaanálisis que se hace de los pacientes que tuvieron angioplastia o cirugía de puente aortocoronario para tratar enfermedad coronaria. Y en estos eran pacientes con o sin diabetes. Los autores miraron a un total de 20 y pico de estudios, de los cuales 11 fueron tomados para el análisis final porque cumplían los requisitos de calidad necesarios para que sean datos verificables. En este grupo de 11 estudios, con más de 11,000 pacientes, 976 murieron después de un promedio de seguimiento de 3.8 años. La mortalidad de toda causa fue el 11.2% con angioplastía y 9.2% con puente aortocoronario. Es decir, el puente aortocoronario tuvo un beneficio. Ahora, en diabéticos, la mortalidad después de angioplastia fue del 15.5% y después de cirugía del 10%. Es decir, una diferencia muy significativa en favor de la cirugía puente aortocoronario. Ahora, si bien la brecha de la revascularización repetida se ha cerrado con los stents nuevos, es decir, los stents nuevos tienen menos problemas de reestenosis, todavía no se ha cerrado la brecha de la mortalidad. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la explicación que se da es esta, y esta es la que yo creo es la explicación. ¿Por qué la cirugía de puente aortocoronaria
es mejor en pacientes con enfermedad de múltiples vasos, sobre todo si son diabéticos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay un stent, aquí hay otro stent puesto cubriendo el área de lesión coronaria en ese paciente. Todos sabemos, por datos que fueron obtenidos hace mucho tiempo,